A continuación, vamos a hablar de la promesa de la educación universal de calidad, una utopía, de Alberto Rodríguez, que es director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, encargado de las asociaciones estratégicas y de la cartera de proyectos en estos países. Es experto en políticas educativas y su impacto en la economía. Previamente fue director del sector de educación en Europa y Asia Central, supervisando actividades en más de 30 países. Con un enorme agradecimiento por la invitación que me ha hecho el Nuevo Liberalismo para participar en este cuarto Congreso Nacional del Partido en Cartagena. Mi nombre es Alberto Rodríguez y es un gusto conversar hoy con ustedes brevemente sobre el tema de la educación. Me hubiera gustado estar presente en Cartagena con todos ustedes, pero desafortunadamente por razones de trabajo me es imposible hacerlo. El tema de la nueva seguridad con oportunidades viene muy bien para Colombia en este momento. La educación ha sido siempre un instrumento importantísimo para no solamente la lucha contra la pobreza, contra la inequidad, sino también para construir sociedades equitativas, sociedades justas y por lo tanto sociedades en paz. Desde el proyecto de la Ilustración, que planteaba tres variables extremadamente importantes. La primera, darle voz a las personas con la democracia. La segunda, dar oportunidades a las personas a través de un proyecto de educación universal. Y la tercera, darle crecimiento a las economías a través de un aumento y un auge en el comercio que además resultaría o resulta en un auge en la innovación y el desarrollo tecnológico. Este proyecto fue enormemente exitoso en el siglo XX. El crecimiento en cuanto a la cobertura de la democracia, los resultados importantes en cuanto al aumento en el comercio, la logística para el comercio y por supuesto los avances tecnológicos y la innovación que hacen que hoy nosotros estemos viendo cosas que nuestros abuelos jamás imaginaron y que seguramente ellos terminaron básicamente con la máquina de escribir y nosotros estamos hoy al nivel de los teléfonos celulares que operan prácticamente como televisores y muchos otros avances tecnológicos, sin hablar de la inteligencia artificial. Sin embargo, este proyecto de Ilustración ha tenido una gran caída en el siglo XXI. Hemos visto cómo claramente hay un descenso, hay una recesión en la democracia, si se quiere. Hemos visto subir la industria de la posverdad, que hace que esa voz de las personas informada desaparezca o por lo menos se suma entre muchas y por lo tanto entra en el silencio. Y hemos visto por lo tanto una polarización política única en todos los países del mundo prácticamente, desde los más ricos hasta los más pobres. También estamos viendo que ese proyecto de comercio se está tornando en un proyecto de aislamiento económico, producto de polarización y nacionalismos. Pero de esas tres premisas, la de la democracia y la del comercio y la de la educación, la que aún sobrevive con cierta robustez es la propuesta, la creencia que una educación universal para todos es fundamental para darle a las personas las mismas oportunidades. No necesariamente los mismos resultados, pero sí que a partir de una salida al mismo nivel, con educación, las personas puedan enfrentar el mundo y las economías y luchar por su bienestar, el de sus familias, el de sus regiones y el de sus países. Hay que decir, sin embargo, que algunos países, muy pocos, no han abrazado este concepto de educación universal. A pesar de que las Naciones Unidas lo tiene entre sus metas de desarrollo, hay países como Afganistán, en donde a partir de una postura religiosa se les impide la educación a las niñas en este momento dentro del régimen talibán. Pero son excepciones. La realidad es que esta es la única de las premisas planteadas en la Ilustración que hoy continúa viva.
Y esto es extremadamente importante. Es extremadamente importante porque las historias que vienen acompañando el tema educativo varían muchísimo. En Corea, por ejemplo, el gran país que hoy es, que tenía prácticamente el mismo Producto Interno Bruto que Colombia en 1950, se construyó ese crecimiento económico a partir de la universalización de la educación básica. Ellos hicieron algo muy importante, declararon la educación como un tema absolutamente crítico de seguridad nacional, tal como la inversión militar. Es por eso que decía yo que el tema de la nueva seguridad con oportunidades está muy relacionado con lo que estoy diciendo. Está muy relacionado con la realidad de que para invertir en educación se requiere priorizar la educación. Y que eso tal vez solo se hace cuando tengamos un consenso, lejos de las polarizaciones, sobre que la educación es fundamental para el desarrollo y es fundamental para el crecimiento económico y es fundamental para el desarrollo de las personas, para su felicidad, para su éxito, para su participación en la vida económica y para su participación en la vida política de los países. No es sorpresa, por ejemplo, que en las últimas elecciones en los Estados Unidos hayamos visto que la variable que más diferencia a los votantes de un partido versus del otro es el nivel educativo. Los menos educados votaron por un partido, los más educados votaron por otro con diferencias dramáticas entre los porcentajes de uno y otro, y los resultados ustedes ya los conocen. Pero la escolarización, la educación universal y el aprendizaje no van de la mano. Y esa es una de las grandes lecciones que hemos aprendido después de el siglo XX y entrando al siglo XXI. Porque no basta con que los niños estén en la escuela, es necesario que los niños aprendan. Y el porcentaje de niños que no entienden lo que leen a los 10 años es dramático. Este indicador, que se llama de aprendizaje pobreza o de pobreza de aprendizaje, muestra que a nivel global el 57% declararon la educación como un tema absolutamente crítico de seguridad nacional, tal como la inversión militar. Es por eso que decía yo que el tema de la nueva seguridad con oportunidades está muy relacionado con lo que estoy diciendo. Está muy relacionado con la realidad de que para invertir en educación se requiere priorizar la educación. Y que eso tal vez solo se hace cuando tengamos un consenso, lejos de las polarizaciones, sobre que la educación es fundamental para el desarrollo y es fundamental para el crecimiento económico y es fundamental para el desarrollo de las personas, para su felicidad, para su éxito, para su participación en la vida económica y para su participación en la vida política de los países. No es sorpresa, por ejemplo, que en las últimas elecciones en los Estados Unidos hayamos visto que la variable que más diferencia a los votantes de un partido versus del otro es el nivel educativo. Los menos educados votaron por un partido, los más educados votaron por otro con diferencias dramáticas entre los porcentajes de uno y otro, y los resultados ustedes ya los conocen. Pero la escolarización, la educación universal y el aprendizaje no van de la mano. Y esa es una de las grandes lecciones que hemos aprendido después de el siglo XX y entrando al siglo XXI. Porque no basta con que los niños estén en la escuela, es necesario que los niños aprendan. Y el porcentaje de niños que no entienden lo que leen a los 10 años es dramático. Este indicador, que se llama